Entonces, continuamos con el segundo supuesto que digámoslo, se viola en el caso de los modelos de regresión lineal, que corresponde a la heterocedasticidad. ¿Listo? Este pues ya es súper familiar para nosotros, entonces pues digamos, te lo podemos trabajar bastante rápido y va a seguir el mismo esquema que hemos venido trabajando, que corresponde a qué es, qué implicaciones tiene, cómo lo detectamos y cómo lo corregimos. En principio, pues este es el supuesto original, ¿cierto? El de homocedasticidad, del que nosotros decimos que las varianzas a través de todas las clases o puntos o valores puntuales de X, pues el valor medio que toma Y va a seguir una distribución normal. Eso quiere decir que todos los valores que observemos van a estar centrados en esa media puntualmente. ¿Listo? Y todos van a seguir la misma dispersión. ¿Eso qué quiere decir? Que lo único que caracteriza esa dispersión es el proceso aleatorio del fenómeno natural que estamos evaluando. Entonces no hay nada más que nos esté alterando eso. Por otro lado, entonces sí vamos a tener el problema de la heterocedasticidad. Fíjense que aquí esto lo señalé en rojo porque en heterocedasticidad, pues ustedes ya conocen que era lo que nos pasaba en ANOVA, era que teníamos varianzas desiguales en cada uno de esos niveles del X. En este caso, pues yo ya también les comenté qué era lo que pasaba. Entonces, por ejemplo, en estudios de medición de errores, eh, si cuando digamos uno está aprendiendo, entonces una habilidad uno va a cometer más errores cuando está aprendiendo, es cuando está iniciando, que cuando está ya con más experiencia. Entonces, los que han trabajado más tienen menos errores en la actividad que digamos es de interés que se quiera evaluar. Y por otro lado, entonces, también en el clásico ejemplo de ahorro-ingreso, entre más tengo, pues puedo gastar más, entre menos tengo o menos ingresos tengo, pues menos voy a gastar, voy a ahorrar más y todos van a estar muy centrados en la media. A eso corresponde la heterocedasticidad, que estas varianzas van a ser desiguales en cada uno de los niveles. El problema entonces es que en heterocedasticidad vamos a tener el problema que la varianza del error va a corresponder a sigma por una matriz W y esa matriz W va a ser una matriz de ceros con las diagonales correspondientes a varianzas desiguales, ¿cierto? Entonces aquí va a ser sigma 1 al cuadrado, sigma 2 al cuadrado y sigma n al cuadrado. ¿Qué nos conlleva todo esto? A que la varianza de los betas, pues que no sean consistentes con lo que estamos estimando, ¿cierto? Porque fíjense que aquí vamos a tener sigma cuadrado y al cuadrado, que no va a corresponder a lo que nosotros originalmente estábamos diciendo, que era el sigma cuadrado general para todos, porque todos en principio tenían la misma dispersión. ¿Y esto a qué nos conlleva? A que nuestro estimador de la varianza no sea eficiente, o sea, no es el de la mínima varianza. Entonces, tiene unas varianzas infladas o tiene unas varianzas pequeñas. Nos va, ya de una vez podemos decir que todo este enrollo de heterocedasticidad nos va a causar el mismo problema que en ANO. Nos va a llevar a que la inferencia estadística no sea la adecuada o la correcta en términos de interpretación. Sin embargo, pues, bueno, sí, o sea, se pierde ya esa eficiencia y ya no vamos a tener los mejores estimadores lineales e insesgados, pues, sino pues van a ser menos eficientes. Entonces, bueno, esto ya como definición ya lo entendemos porque corresponde a que heterocedasticidad nos está indicando que la varianza es cambiante en cada uno de esos niveles, ¿cierto? ¿Por qué ocurre la famosa heterocedasticidad? También ya lo evaluamos en ANOVA, pero recordemos que son situaciones puntuales, digamos en el contexto del ahorro y del gasto. Entonces, pues, sí, del ahorro y del ingreso, pues son situaciones puntuales que acabamos de ver. Entre menos tengo, pues voy a ahorrar más, ¿cierto? No tengo como tanta facilidad de gastar. Mientras que si tengo mucho, entonces pues tengo facilidad de permanecer ahorrando o quizás gastarme todo lo que tengo, ¿cierto? O sea, despilfarrar prácticamente. Entonces están esos dos escenarios. Mientras que si aquí despilfarro, pues no voy a comer, ¿cierto? Entonces son contextos que también llevan a estas cosas puntuales. Modelos de aprendizaje de los errores, que era lo que les decía. Entonces, fíjense, hora de práctica en mecanografía y errores de mecanografía.
Pues entre más, esto lo ha experimentado todo el mundo. O sea, si ustedes tienen alguna habilidad o algo, uno comete más errores en el momento que comienza a iniciar esa habilidad. Y cuando uno ya tiene más horas de expertise, entonces pues eso lo va a llevar a que uno cometa mucho menos errores. La cuestión es que el cerebro ya se vuelve automático y pues uno lo hace tranquilamente, está con los ojos cerrados. Las otras con lo que ustedes se van a encontrar también y que les va a llevar a heterocedasticidad, o sea, fíjense que digamos estamos en un contexto en el que todo es bonito, ¿cierto? Pero hay heterocedasticidad. Hay situaciones en que la recolección de los datos, pues, no es muy buena y puede que ciertos valores puntuales se alejen de los valores medios, ¿cierto? Porque son errores. Entonces, por ejemplo, que uno está midiendo distancias y alguien se equivocó y tachó y dejó una distancia negativa, ¿cierto? Entonces, eso nos va a causar problemas de heterocedasticidad. ¿Por qué? Porque ese punto, valor puntual, se puede convertir eh, en un dato atípico. Entonces, pues ahí nos fregamos, ¿cierto? Bueno, hay otras situaciones en que sí, hay valores puntuales, que esto también se lo suelo decir, hay valores puntuales que no son atípicos, o sea, no son mediciones erróneas, sino son prácticamente nuevos eventos, valores como exóticos, que entonces uno debe entrar a evaluar, no omitir, sino entrar a evaluar. ¿Qué pasó aquí con Chile? Entonces, bueno, esto es un precio de acciones versus precios al consumidor. Entonces, buscar aquí qué fue lo que pasó en Chile en esa época, pues que se hizo esta medición. ¿Listo? Eso es importante, siempre, porque es otro mito que uno tiene. Datos atípicos, grite y quite, ¿cierto? Entonces se acaba el problema. El dato atípico se tiene que entrar a evaluar qué es lo que está pasando allí. ¿Es un error de medición como la distancia negativa o es un caso específico puntual en que las variables o el sujeto se comporta de manera diferente dependiendo de esas variables? ¿Listo? Y uno súper y súper importante es el modelo mal especificado, que también lo vamos a trabajar ya en los últimos supuestos. ¿A qué corresponde el modelo mal especificado? A omitir o agregar variables. ¿Listo? Eso existe. Por ejemplo, el modelo uno es el correcto. Y yo estoy metiendo variables así por demás porque sí, porque se me dio la gana. Entonces meto variables de más. El modelo queda mal especificado. Bueno, digamos esto es más cuando quito variables. Entonces, cuando omito variables importantes. Y cuando omito variables importantes, pues lo mismo que ANOVA, que a dónde cae toda esa variabilidad que no le estoy atribuyendo a la variable correcta, pues al error. Entonces el error va a quedar con esas asimetrías todas locas y eso me va a indicar que tengo heterocedasticidad en mis datos. Meto la variable adecuada o la forma funcional adecuada y eso me va quizás a garantizar que el error se disminuye. Entonces, bueno, por eso ocurren todas esas cosas de la heterocedasticidad y que toca tener en cuenta. Las implicaciones, voy a irme directo al grano. El directo al grano es que río abajo en toda la inferencia estadística nos fregamos. ¿Por qué? Porque nosotros, como ya lo hemos venido haciendo, usamos el MSE como un valor bastante importante para calcular varianzas de betas y con las varianzas de los betas miramos si un beta específico es significativo, podemos ver si la significancia de un modelo es global, bla, bla, bla. Sí, sí, bueno, sí, sí es significativo globalmente un modelo, ¿cierto? Podemos calcular intervalos de confianza, de predicción, podemos calcular si un valor puntual de Y toma cierto valor cuando estoy trabajando con una X, ¿cierto? Para todos esos cálculos estoy usando la sigma cuadrada, bueno, su estimador, pero si lo estoy calculando mal, si tengo el error de heterocedasticidad, pues todo esto arriba abajo no me va a funcionar y yo voy a tener problemas en la interpretación. ¿Cómo así? Pues que puedo interpretar cualquier cosa y puedo tomar cualquier decisión, pero la conclusión o la toma de decisiones va a estar sesgada. ¿Listo? Van a existir problemas allí. Bueno, también río abajo, pues donde vamos a usar más el MSE en los famosos contrastes que a ustedes les encanta, ¿cierto? Y, eh, y bueno, en general en esa parte. Entonces, ya a conclusiones, podemos decir que vamos a tener intervalos de confianza con amplitudes erróneas, vamos a tener pruebas de significancia individual y global que no son creíbles,
los estimadores siguen siendo insesgados, pero dejan de ser eficientes, ¿cierto? Porque estamos, digamos, ese sigma cuadrado no lo estamos usando para estimar nuestros estimadores, nuestros betas, pero sí para, digamos, calcular todo este cuento de la inferencia estadística. Entonces, pues dejan de ser eficientes y ahí es donde se compromete todo, pero el estimador sigue siendo insesgado. Entonces, ¿dónde identificamos la heterocedasticidad? Uf. Identificación de la heterocedasticidad. Entonces, uno como dice, ¿cómo Dios santo identificó esa cosa? ¿Cómo llego hasta el punto de que pueda yo decirle a alguien, tengo, tengo heterocedasticidad? Entonces, si uno se pone a pensar, el dilema de la heterocedasticidad son los errores, ¿cierto? Los errores de lo que yo observé menos lo que yo predije. Si esa diferencia es muy diferente, si esa diferencia es muy grande o está, digamos, lejos del cero, entonces yo voy a identificar que voy a tener, de hecho, esos problemas. Nuevamente, como les dije la otra vez, como un indicativo, de cierta manera. ¿Listo? Entonces, para detectar heterocedasticidad, como tal, existen unas pruebas, pero todas esas pruebas están íntimamente ligadas a el cálculo del error. Entonces, lo que vamos a calcular es un vector del error, ¿cierto? Que va a corresponder a lo que yo predije menos, perdón, lo que yo observé menos lo que yo predije. Voy a obtener este vector, ¿cierto? Esto es un vector. ¿Por qué es un vector? Porque pues aquí fíjense que yo estoy haciendo el E sub i. Entonces prácticamente yo lo que estoy obteniendo es un vector del E sub 1 hasta el E sub n, ¿cierto? Todas las observaciones que va a corresponder acá. ¿A qué? Pues voy a tener mi vector de lo que yo observé, ¿cierto? Todos mis y's menos todo mi vector de, eh, de lo que yo preví. ¿Qué es lo que yo espero cuando calculo este vector? ¿Cierto? Pues lo primero que yo puedo hacer es plotearlo. ¿Plotearlo cómo? Pues revisar si efectivamente todos estos valores están centrados en cero. ¿Cierto? Porque eso es lo que decimos. Esto, yo espero que estos señores estén centrados en cero. ¿Eso qué quiere decir? Que pues que yo estoy generando que lo que yo predigo esté muy próximo a lo que yo observo esté muy próximo a lo que yo predigo. Eso es prácticamente lo que yo espero en ese vector, que estén todos centrados en cero, que no sean negativos, que otros sean positivos, pero que todos estén alrededor de este cero. Y entonces voy a encontrar que, pues bueno, esa distribución bonita de la campana de siempre. Eso es lo que yo espero. Entonces, por eso uso este cálculo. ¿Listo? Eh, y entonces, bueno, si hay homocedasticidad, los errores al cuadrado deberían ser homogéneos entre ellos, pero en caso de heterocedasticidad, pues mostrarán patrones. Entonces, lo que uno hace es, bueno, calcular en sí esta diferencia al cuadrado, ¿cierto? Y mirar si hay patrones en los gráficos. ¿Cuáles patrones? ¿Cuáles gráficos? Bueno, en estos gráficos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que uno hace inicialmente? Uno plotea el error al cuadrado versus todas las variables x. Entonces, tenemos el vector de los errores, tenemos el vector de de las X y los ploteamos entre ellos. ¿Y qué es lo que esperamos? Esperamos esto, ¿cierto? Que a medida que yo voy aumentando el X, ¿qué pase con el error? Pues que no pase nada, porque es lo que espero que no pase, que siempre haya esta distribución. Fíjense que aquí estoy señalando este cuadro rojo, porque yo estoy ploteando esto acá, este cuadro rojo, ploteando esto acá, este cuadro rojo, ploteando esto acá, ¿cierto? Entonces, a medida que yo voy aumentando mi X, pues lo que estoy esperando es que el error no cambie, o sea, que lo que yo observe, lo que yo prediga, sea muy próximo entre ellos, que no haya ningún tipo de diferencia, porque ese tipo de diferencia, pues sí, lo voy a comenzar, si existe, voy a comenzar a ver diferencias de este tipo. Como que a medida que yo aumente el X, el error también aumente. Entonces, eso es muy raro.
a medida que, y fíjense, además de eso hay una dispersión por allá en mediciones grandes de X. Aquí hay otro. A medida que yo aumente X, ¿qué pasa con el error? También está aumentando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es posible que este error, que en mi modelo yo haya, ¿cómo se dice eso? Omitido una variable y que esa variable haya quedado incluida aquí en el error. Y que aparte de eso, esa variable omitida esté relacionada con el X que yo tengo acá. Entonces, porque fíjense, a medida que yo aumento X, a medida que yo aumento X, aumenta el error que tiene incluida esa variable omitida. Y que aparte de eso está relacionado, correlacionado con el X. Entonces, fíjense, ¡pum! Re loco. O que pasen estas cosas también. Variable omitida y que aparte de eso esté relacionada no linealmente, pero sí de alguna manera con esta variable X. Y aquí lo mismo. Omitida, no relacionada linealmente, pero sí eh, quizás no linealmente, ¿cierto? Pero están relacionadas. Entonces, esos gráficos del error versus las variables X me llevan a indicar, a encontrar si posiblemente yo omití una variable. ¿Listo? O que existe alguna relación prácticamente entre el error y el X. Por otro lado, también podemos, es que el error, digamos, se plotea contra todo. O sea, uno puede plotear, bueno, graficar, suena más español, en Spanglish. Graficar el error versus la variable Y. Entonces, ¿yo qué espero encontrar? Pues que, bueno, nuevamente tenga una, este tipo de gráfico donde, no hay, donde simplemente hay ruido. Fíjense que esto es los valores que yo predije y el error, entonces va a estar todo centrado en cero. O sea, prácticamente no va a haber, hay como que ningún lío que a medida que yo aumente mi Y o cambie mi Y, entonces va a haber un cambio en el error. Eso también me hace indicativo de que o puedo tener variables omitidas, ¿cierto? Como en este caso, en el que, bueno, en este caso también, porque estoy omitiendo una variable que está relacionada con mi Y. Entonces voy a obtener este tipo de gráfico. Es muy similar, de hecho, a esto. Pero entonces aquí ya está relacionado con el Y. Entonces, una variable omitida, importante para poder entender el Y. Y yo la estoy omitiendo. Una forma funcional de esta X posiblemente que yo estoy omitiendo y que deba incluir en mi modelo. ¿Para qué? Pues para que esto no pase, sino que yo corrija esta situación. Pero estos son gráficos. Entonces uno dice, bueno, a veces los gráficos no son tan claros, porque aquí pues estos gráficos son teóricos y entonces uno dice, ah, bueno, está muy bien diferenciado, pero en la realidad a veces no funciona tan así. Entonces cuando uno se va a R, vámonos a R. eh, Cuando uno se va a R, digamos uno dice, bueno, va a generar un modelo. Entonces, bueno, aquí lo que dice ahorita. Ouch. ¿Cierto? Entonces miremos qué datos podemos usar. Por ejemplo, podemos usar este, ¿cierto? Entonces podemos llevar esto a datos y yo no me acuerdo qué tenemos acá. Entonces, bueno, tenemos salario, va a ser nuestra... Ah, pero este toca modificarlo, ¿no? Entonces otro más bien. O bueno, no. Datos, a ver si me acuerdo. Cito. Y solo quiero que me traiga los que isna datos en salario, ¿cierto? Bueno, funcionó. Entonces, bueno, aquí ya tenemos los datos limpios, ¿cierto? Y vamos a generar un modelo, el de siempre. Llamémoslo model. Y va a ser salary versus, no sé. Aquí lo tengo acá.
versus qué. Bueno, probemos. At bat data igual a datos, ¿cierto? Bueno, vamos a tener este modelo. Revisémoslo así de rapidez. Ah, significativo, súper. Y entonces aquí hay una función en R que se conoce como plot y uno lo que hace es tal cual como lo hice arriba en Summary. Aquí me saca el resumen, aquí me plotea el modelo. Entonces uno dice, ¿cómo así que me plotea el modelo? Fíjense que aquí me aparece, no me aparece nada, sino que me aparece Enter para ver el próximo gráfico. Entonces uno le pone Enter y sale esta serie de gráficos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que le aparece a uno? Estos gráficos. ¿Listo? Estos gráficos. Entonces, el primer gráfico que ustedes van a ver acá es de los residuales, que aquí lo ponen en el eje Y, versus la variable Y ajustada. Entonces, lo que uno intenta ver es si existen estos tipos de patrones en este gráfico del modelo que acabamos de crear. ¿Listo? Entonces, esto, como les digo, es muy visual, porque entonces yo voy a esperar que todos mis errores estén centrados en cero. Aquí pues están centrados en cero, ¿cierto? Al parecer, pero entonces ahí comienzan las complicaciones. Esto para mí yo lo dejaría como que no hay heterocedasticidad. Pero para alguien más, dice, no, vea, aquí tiene una observación, dos observaciones que están muy lejos y esto le puede generar varianza alta en estos niveles. O sea, fíjense, aquí tenemos como en estos niveles varianzas bajas, mientras que aquí la dispersión comienza a aumentar, dado que quizás aquí tenemos estos dos individuos que nos elevan esta varianza bastante. Entonces, esto puede ser un indicativo. ¿Por qué? Porque lo que uno intenta ver comúnmente es ver este tipo de tendencia. Si uno ve este tipo de tendencia, hay heterocedasticidad. ¿Sí? Eso es lo que les digo en este tipo de gráfico, en el que tenemos acá, por ejemplo, fíjense. Si ven como el embudo ahí todo feo, entonces ese embudo me hace referencia a que yo tengo heterocedasticidad en mis datos. Cuando vean ese embudo, entonces acuérdense, es que en los niveles posteriores del Y, pues voy a obtener varianzas altas. Eso quiere decir que aquí voy a tener varianzas bajas. Eso quiere decir que la varianza aquí va a ser mayor que la de acá. Eso quiere decir que no tengo varianzas iguales en todos los niveles o en todas las predicciones que yo estoy haciendo. Y pues eso ya saben qué pasa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo qué espero encontrar de este gráfico, esta nube de puntos así, que yo no pueda trazar ningún tipo de panorama, sino que al yo trazar este tipo de estructura, pues voy a encontrar. Ok, ¿a qué me refiero con niveles posteriores? A los valores que tomé el Y fijo. O sea, digamos, uno llega y hace lo siguiente. Ah, espérame. Acá, va a saltarme esto. Listo. Entonces uno dice predict. ¿Predict qué? Pues el model, ¿cierto? Entonces me aparece esto. Me aparece este vector. Este vector fue el que yo, para cada una de mis observaciones, con las variables, o bueno, con la variable que yo estoy usando para estimar este modelo, es la predicción que me va a hacer mi modelo para cada una de estas observaciones. ¿Listo? Entonces, este gráfico que está aquí al lado, acá, esperen, lo ponemos acá, que está acá, es de los residuales, que ya lo sabemos calcular, a ver, esto menos datos, signo pesos, sale aquí, ¿cierto? Bueno, en principio es esto, ¿listo? Lo que yo predigo, pongámoslo como yo lo vengo diciendo, lo que yo observo menos lo que yo predigo, esos son mis residuales, y esto al cuadrado. Bueno, aquí lo pintas así nomás. Aquí lo pinta como lo que yo observo menos lo que yo predigo. Eso es en este eje. ¿Listo? Y abajo lo que yo voy a obtener es lo que yo predije.
¿Listo? ¿Qué es esto? Ah, ¿qué es este vector? Entonces, nuevamente, cogí mi modelo de regresión lineal y para cada una de las observaciones con la que yo creé el modelo, predigo cuál va a ser su y. Es lo que hago. Entonces, observo qué fue lo que pasó para cada uno, yo digo niveles, pero es para cada uno de los valores de estos valores de acá, a qué corresponde su y, su residual, ¿sí? Entonces, lo que yo comienzo a observar es lo que comienzo a plotear. Entonces, fíjense, para los que están en 800 de salario, pues tengo una dispersión grande. Algunos pueden ganar más, algunos que tienen diferentes tipos de bateo, entonces van a ganar más, otros van a ganar menos, ¿cierto? Entonces, ahí voy a tener ciertas diferencias para esos, para... Ah, ok, listo. Entonces, no entiendo la relación de la forma con los errores. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que a los diferentes niveles en que yo estoy de las diferentes observaciones, ¿cierto? Voy a obtener diferentes predicciones, de cierta manera. Entonces, por ejemplo, para este 800, más o menos, individuos que están aquí parados en 800, voy a obtener algunos a los que sí les predije, a los que sí les predije exactamente 800, entonces van a estar centrados en cero, ¿cierto? Van a haber otros en los que en verdad era 800, pero yo les predije no sé, 3000, entonces van a estar por acá arriba. O van a haber otros en los que era 800 su salario, pero yo les predije, no sé, aquí sería como 1200, ¿cierto? Sí, 1200, entonces aquí esto va a ser negativo. Entonces, esta, esta dispersión va a estar marcada de esa manera, que lo que yo predigo no lo estoy haciendo bien en mi modelo para este tipo de conjunto de, digamos, de observaciones. Para estos de 200 iniciales, pues fíjense que casi todos me estoy pegados ahí en el cero. O sea, que cuando es 200, yo digo, así es 200. Que cuando yo observé 201, pues yo predije 201.8, ¿cierto? Eso es próximo. Entonces, en esta región, mi modelo está prediciendo bien. Pero a medida que yo voy aumentando y aumentando el Y, ¿cierto? A medida que yo tengo como sí, otras observaciones del Y, pues fíjense qué es lo que va a pasar. Pues yo comienzo a predecir ya valores que o están aquí en cero, ¿cierto? O sea que yo le digo, era 600 y yo predije 601, entonces pues sí, van a estar aquí montados, pero hay unos que yo dije, era 600, pero yo predije 505 y aquí yo predije 700. Entonces, estas diferencias son las que me van a marcar, pues que tengo una gran diferencia entre lo que yo observo y lo que yo predigo en unos valores diferentes del Y. Eso es prácticamente lo que me está diciendo este tipo de gráfico. ¿Sí? O más o menos. Sí, exacto. Súper, esa observación. Entonces, Sofía dice, o sea, si el cono es para el otro lado, también va a haber heterosasticidad. Sí, digamos, esto no es tan, digamos, el clásico, clásico que siempre se ve en los libros en todos lados es el cono así. ¿Listo? Pero nuevamente, si es el tipo de caso en que tenemos este caso, que es el de horas de práctica de mecanografía versus los errores de mecanografía, entonces pues yo voy a obtener es el cono contrario, en el que a medida que estoy iniciando mis horas de prácticas, entonces pues voy a tener muchos más errores, ¿cierto? Y a medida que yo voy, digamos, con más horas de práctica, pues voy a tener diferencias bastante pequeñitas entre lo que yo predigo y lo que yo observo. Entonces voy a obtener es el cono contrario. Y entonces ahí me dice, pero ahí es el cono contrario. ¿Hay heterosasticidad? Sí, exactamente, porque en estos
observaciones voy a tener una dispersión totalmente diferente a los que tengo aquí. De hecho, aquí es menor a los que están acá parados. Digamos lo que el cuento de la heterocedasticidad y este gráfico, para que lo interpreten, que de hecho creo que en la tarea les van a poner interpretar estos gráficos. Entonces aquí les pongo las manitos. La manito buena es lo que yo espero. Fíjense que lo que yo espero es que mi modelo, yo no vea mi cerebro prácticamente, no vea ningún patrón acá. ¿Alguien ve algún patrón acá? Pues es difícil. O sea, es lo de siempre, es subjetivo. Prácticamente yo podría decir, vea, yo encajo de esto acá y no estoy viendo ninguna diferencia entre los valores que estoy observando y que estoy prediciendo. ¿Listo? Hay como un cono. Bueno, pues es que ese es el lío. O sea, y cuando uno tiene pocos datos, entonces, digamos, uno tiene pocos datos, digamos, voy a pintar los, digamos, los datos que tendría. Bueno, este dato, tendríamos este dato por acá, este dato, este dato, este dato, este dato, este dato, este dato, ¿cierto? Tenemos, digamos, los datos que tenemos son los rojos. Entonces, al trazar yo el cono, pues, uff, sí, parece que tengo heterocedasticidad, ¿cierto? Pero recolecto más datos. Entonces aquí va a tener otro dato por aquí, otro por acá, otro por aquí, otro por aquí y otro por aquí, ¿cierto? Entonces ahí la cosa cambia, ¿listo? A veces también es de necesidad de datos, que estos gráficos comienzan a funcionar y decirle a uno lo que el problema era de datos, no había de heterocedasticidad. Entonces, estas situaciones también nos llevan a incluir más datos si se puede. Si no, pues entonces se trabaja con lo que se tiene y se evalúa si esto, pues, efectivamente tiene problemas de heterocedasticidad. ¿Qué es lo que no esperamos encontrar? Esto, ¿cierto? Aquí sí claramente hay un problema de heterocedasticidad. No es el cono, pero sí es un patrón. Fíjense que en algunas observaciones, sobre todo en los extremos, la, eh, la predicción es bastante disimilar, ¿cierto? No, no está centrada en cero, que es lo que esperamos, ¿cierto? Que yo prediga, vea 6 y prediga 6, sino que estoy prediciendo, eh, estoy observando 6, bueno, digamos 2, estoy observando 2, pero yo predigo 6. Entonces, fíjense, -4, ¿cierto? Lo mismo acá. Entonces, esas situaciones son las que espero que no ocurra eso. Esto puede ser un indicativo de la forma funcional con la que estoy trabajando mis X. Entonces, en ese caso, pues, cojo mis variables X y le meto un X al cuadrado, por ejemplo, ¿cierto? Pero bueno, eso también, de hecho, lo vamos a ver más adelante. Como si lo meto o no y cómo evalúo si es bueno meterlo o no, un X cuadrado, un X cubo. Otro gráfico que ya vimos para ver si los residuales siguen esa distribución normal, o sea, si mis residuales están prácticamente centrados en cero. Prácticamente lo que dicen esos gráficos es muy similar. O sea, si mis residuales están centrados en cero, o sea, va a tener valores aquí, acá, acá, todos van a estar concentrados acá, ¿cierto? Si mis residuales siguen esa distribución, es mirar el cocoplato, que ya lo conocemos. Es mis residuales organizados versus unos cuantiles teóricos de una distribución normal, bonita, teórica del libro, ¿cierto? Entonces, si estos cuantiles corresponden a los de a los de mis datos, pues yo voy a prácticamente ver una línea recta de los cuantiles de la teórica con los cuantiles de mis datos. Entonces va a corresponder esto, pues ya de hecho ya lo vimos en su momento, que es la intención de ese gráfico, o sea, ver la línea recta bonita. Si no, pues vamos a ver que, por ejemplo, esta línea, esta distribución va a estar sesgada hacia un lado, ¿cierto? ¿Por qué? Pues se me ocurrió toda la distribución. O sea, prácticamente yo estoy esperando esta distribución en mis datos, ¿cierto? Estoy esperando esta, pero yo en verdad tengo es esta. Y cuando tengo ese tipo de errores, entonces pues, lo siento amigo, tienes heterocedasticidad. ¿Cierto? Es otro tipo de gráfico para confirmar, pero de hecho también funciona, se complementan prácticamente. O sea, este gráfico dice lo mismo que este.
tenemos problema de heterocelasticidad. Bueno, este es el famoso que se estandariza. La idea es la misma prácticamente. Se saca una raíz de los residuales estandarizados para que nosotros podamos identificar si hay patrones en este gráfico versus los valores ajustados y comparar entre diferentes, digamos, modelos. Entonces, con esto yo puedo decir, como estandarizar en las mismas unidades y poder comparar si hay heteroscedsticidad entre otros modelos. Bueno, este casi yo la verdad no lo uso bastante porque prácticamente dice lo mismo. Sí tenemos una heteroscedsticidad, pero digamos la intención es poder comparar entre dos modelos, los gráficos de los residuales. Y otro que sí es un bonus que yo sí les suelo decir es que de los outliers nuevamente. Hoy es que me gusta romper mitos porque es que lo de siempre, como que todo el mundo se asusta al ver un outlier y entonces gritan y lo primero que a uno se le ocurre es quitarlo, ¿cierto? Entonces uno dice, Dios, hay que quitarlo, hay que removerlo de nuestros datos. Lo importante es saber que no todos los outliers que uno tiene son influyentes. ¿Eso qué quiere decir? Que al yo incluir un outlier que sí es influyente, si ese valor, si ese outlier, si esa observación es influyente en mi modelo, los betas van a variar una cosa loca. ¿Listo? Si yo, si mi outlier no es influyente, pues no va a haber, no va a haber un cambio tan drástico. Entonces, pues no va a haber como tanto li. Y entonces existe una métrica, pues no se las voy a explicar, simplemente se conoce como la distancia de Cook, que mide eso. Prácticamente es como, bueno, si yo meto esta observación, si yo quito esta observación, ¿cómo se alteran los betas? Entonces, hay observaciones que sí son, como estos valores de aquí puntuales, sí son influyentes. Y es un outlier y aparte de eso es súper influyente. Entonces, este tipo de gráfico que también aparece aquí en esta plot del modelo, también aparece. Entonces, a ver dónde está. Ah, es este. Entonces, prácticamente lo que le dice a uno es, bueno, eh, el leverage, o si ese valor, si esa observación es influyente, entonces va a tener valores de leverage muy altos, ¿cierto? Y de hecho, R aquí le dice, bueno, Mike Smith y Terry Kennedy son valores que pueden ser influyentes, tienen una distancia de Cook alto. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento en que R evaluó el modelo de regresión lineal sin esas observaciones, vio que esos betas cambiaron muchísimo. Entonces les pega estos valores aquí y prácticamente los marca y les dice, vea, estas observaciones parece que son outliers y aparte de eso son influyentes dentro de nuestro modelo. ¿Listo? Esperamos, pues aquí nosotros que todo esto esté muy próximo al cero, o sea, como que prácticamente no hay influencia en nuestras observaciones, en quitarlas o sí, sustraerlas de la estimación del modelo de regresión lineal. Esto sí es como un dato curioso y para que lo tengan en cuenta más adelante, la distancia de Cook, de si los outliers son influyentes o no. ¿Listo? Aquí se nos pone la cosa color de hormiga. Entonces voy a intentar ir lento. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Resulta y pasa que el método de identificar la heterocelasticidad no es tan bonito. No es tan directo, así que uno diga, prueba de hipótesis, hay heterocelasticidad. Prueba de hipótesis nula, no hay heterocelasticidad. Listo. No es tan directa y no es tan chévere. Sino que toca, digamos, toca plantearle de otra manera. Y digamos, hay dos pruebas que lo caracterizaron de manera, eh, pues digamos, lo mejor posible, ¿cierto? Lo mejor posible para llegar al punto de identificar que hay o no hay heterocelasticidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a poner a prueba una prueba de hipótesis que es, ¿hay heterocelasticidad o no hay heterocelasticidad? Digamos, hasta ahí todos claros. Vamos a poner una prueba de hipótesis de esa manera. ¿Hay heterocelasticidad o no hay heterocelasticidad? Pero esto se pone color de hormiga porque
en la prueba de hipótesis vamos a decir, ¿hay heterocedasticidad? Venga, si lo estoy diciendo, pero no hay heterocedasticidad de una forma específica. O sea, estamos diciendo que la heterocedasticidad sigue una forma funcional específica. O si hay una heterocedasticidad y esa heterocedasticidad sigue una forma funcional específica. Es como si en otras palabras dijéramos, los residuales siguen tienen heterocedasticidad y siguen una función específica que define esa heterocedasticidad. Es como lo que estuviéramos diciendo por detrás. Entonces, nuevamente, vamos a poner una prueba de hipótesis, aprueba una prueba de hipótesis que dice, no hay heterocedasticidad y si hay heterocedasticidad, pero no va a ser tan directa de que sí o no hay, sino que vamos a definir una forma funcional para esa heterocedasticidad y eso es lo que vamos a poner a prueba, en la prueba de hipótesis. Hay una, eh, en la prueba, en la nula, vamos a decir, no hay heterocedasticidad de una forma funcional en específico o la alterna si hay heterocedasticidad de una forma funcional en específico. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo carajos defino la forma funcional de la heterocedasticidad? ¿Cierto? ¿Cómo, Dios santo, voy a definir esa forma funcional? Entonces decimos que si hay heterocedasticidad, ¿cierto? Estamos diciendo que el sigma i al cuadrado es diferente para cada uno de los niveles del x, ¿cierto? Y que esta sigma cuadrado, sigma i al cuadrado, la podemos definir como el parámetro real, el del sigma cuadrado, por una forma funcional que depende de todas las x y hasta del valor esperado del y. ¿Listo? O sea, ahí vamos a meter de todo. Ahí fíjense que estoy metiendo de todo en esta función. El x1, el xy, el valor esperado del y, todo lo que se me ocurra, que si mete una x al cuadrado, pues aquí también, todo eso aquí metido. O sea, es una cosa loca. Y entonces vamos a determinar si hay una forma funcional específica de esa heterocedasticidad. A eso nos vamos a encargar. Para eso, lo más lógico que se hizo fue definir que los residuales al cuadrado están definidos como una función de regresión lineal de ella versus todas las x y las y y el y prácticamente. O sea, montar un modelo de regresión lineal de los residuales versus las variables x y el valor esperado de y. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que posiblemente pueda existir todo este tipo de situaciones donde el error está en función de x en una situación, así o así parabólica, si parabólica exponencial, o que el y esté también parabólica o esté exponencial, o sea, lineal, ¿cierto? Nosotros estamos creyendo eso. Entonces tenemos que definir esa función con esas creencias, ¿listo? Con esas creencias de que puedan ocurrir esa forma, de esa forma la heterocedasticidad. Y lo que vamos a comprobar es que la prueba sí es fácil. Si globalmente es significativa, hay evidencia estadística de que existe heterocedasticidad. O sea, vamos a mirar si globalmente estos alfas que estamos estimando son significativos y si lo hay, si lo son, entonces pues hay heterocedasticidad, ¿cierto? Porque ya sabemos que si el modelo es globalmente significativo, hay al menos un beta, o en este caso un alfa, pues, que sea significativo y eso nos conlleve a que haya una relación de los residuales versus alguna de las otras variables. ¿Listo? ¿Sí es claro más o menos? Esto siempre les causa confusión, pero pues es así. Entonces, fíjense, tenemos que H0 es no hay heterocedasticidad de la forma funcional definida. Fíjense aquí lo estoy diciendo, por eso no se atormenten todavía. O sea, esto no es, ya les digo quién definió esta forma funcional, sino que simplemente vamos a ver si no hay heterocedasticidad de una forma funcional definida o si hay heterocedasticidad de una forma funcional definida. ¿Listo? Entonces lo que vamos a calcular es una regresión auxiliar. Fin. Y es en los residuales versus las otras variables x y el valor esperado de y, o el y prácticamente. Para este modelo se calcula un R cuadrado ajustado y bueno, y ya por detrás hay teoría, entonces que nos facilita la cuestión para determinar si, eh,
si rechazamos o no esta prueba de hipótesis. Entonces, ¿por qué calculamos el R cuadrado ajustado? Porque el n, cuando tenemos suficientes datos, el n por el R cuadrado ajustado de este modelo auxiliar se distribuye como un h cuadrado con m grados de libertad. Ya les digo cuáles son los grados de libertad. Bueno, aquí. M corresponde a los grados de libertad de la regresión auxiliar. ¿Listo? Entonces, vamos a poner a prueba estas pruebas de hipótesis. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. La primera es por el test de White. Entonces, White lo que dijo fue, bueno, vamos a tener este modelo. ¿Listo? Y igual al beta 0 por más beta 1 por x1, más beta 2 por x2, más beta 3 por x3, más el error. ¿Listo? Un modelo normalito. Supongamos que la varianza del error se escribe como, o sea, tenemos problemas de heterocedasticidad, entonces vamos a escribir la varianza del error como una forma funcional de estas x's y estas y. O sea, todo ahí metido, todo ahí revuelto. White sugiere que utilicemos un modelo auxiliar, que como modelo auxiliar utilicemos la regresión en la que se incluyen los términos lineales cuadráticos y demás términos cruzados. Entonces, el modelo auxiliar es los residuales versus, fíjense en todo esto, x1, x2, x3, x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado, x1, x2, x1 por x2, x1 por x3, x2 por x3. ¿Por qué lo define así? Porque nuevamente nosotros queremos saber si los residuales están relacionados de alguna manera lineal, cuadrática, por interacción con las otras variables. ¿Listo? Ese es el interés de White. Entonces White lo que hizo fue como intentar integrar todo ese tipo de interacciones que se puedan dar con el error. Si alguno de estos alfas es significativo, pues entonces ahí nos pegamos y tenemos heterocedasticidad. ¿Listo? Entonces, esta es la intención de White. Permite capturar gran posibilidad o cantidad de posibilidades en las que se pueda presentar la heterocedasticidad. O sea, que él esté relacionado linealmente con X, o que esté linealmente relacionado con el X2, con el X3, con el X al cuadrado, ¿cierto? Esa es, digamos, la intención. Yo creo que ya vieron la limitante de esto. ¿Qué pasa si el error está relacionado por 1 sobre X? Entonces, pues el método ahí ya se queda limitado, ¿cierto? Ahí nos fregamos la vida. Entonces, bueno, ¿cuál es el procedimiento de Y? Primero se estima la función de regresión lineal y se calculan los residuales, ¿cierto? Entonces calculamos los residuales, tenemos el vector allí y calculamos la regresión auxiliar de los residuales versus toda esta gama de cosas que tenemos acá. Se calcula el R cuadrado de esta función, que eso no lo bota R. Bajo la hipótesis nula no hay heterocedasticidad, entonces revisamos si este valor supera un punto crítico dentro de la distribución de, bueno, de chi cuadrado. Entonces, por ejemplo, en nuestro ejemplo, el estadístico de prueba n por r cuadrado auxiliar tendrá m 9 grados de libertad. ¿Listo? Esto es porque, bueno, son, fíjense, 9 alfas más un alfa 0 son 10, y entonces 10 menos 1, entonces eso me daría 9 grados de libertad. Si EP, si el estadístico de prueba, que calculemos acá, excede el valor de un punto crítico que uno defina, hay heterocedasticidad. De lo contrario, pues todos estos alfas son iguales a cero. En otras palabras, ahí Guay nos ayuda para decirnos, este error no tiene ninguna relación ni con x1, ni con x2, ni con x3, ni con x1 al cuadrado, etcétera, ¿cierto? Ese, digamos, es el método como tal. Ese es White. En R es bastante también directa la cosa, no hay que hacer así como nada súper complejo, que corresponde a usar una librería. Que se conoce como Library LM-Test. ¿Listo? En esta, entonces lo que vamos a tener es BP-Test. BP-Test. Y lo que vamos a incluir, entonces, es el modelo
y la forma funcional en la que nosotros creemos que viene relacionada a nuestros datos. ¿Listo? Entonces aquí lo que va a poner es var fórmula, ¿cierto? Esto creo que hacen comillas, vírgula. Entonces vamos a ponerle at bat más at bat al cuadrado, no sé si funciona, at bat, ¿cierto? Y él en principio entonces lo que nos va a decir es sí, bla, bla, bla. Parece que no hay necesidad de esto. Y ya, entonces en principio él nos va a decir, vea, tiene un p-valor de 0.075. Bueno, digamos que estamos con el 10% del alfa, ¿cierto? Con el 10% del alfa, no rechazo la prueba de hipótesis. ¿Cuál prueba de hipótesis? Pues esta prueba de hipótesis, ¿cierto? No la puedo rechazar, no la puedo rechazar al 10%, al 5%, al 10% sí la puedo rechazar. Entonces rechazo esta cosa, perdón, esta hipótesis alterna y y me quedo con este señor. No hay heterocedasticidad de la forma. ¿Cuál forma? Pues la que yo acabo de poner. Que hay una forma lineal del error con una forma lineal de la variable x y con una forma cuadrática de la variable x. ¿Listo? Eh, bueno, eso respecto a White. Y hay otro que se conoce como el test de Brauch-Pagan, que es lo mismo, prácticamente es lo mismo. O sea, lo que diferencia White de Breusch-Pagan es que en Breusch-Pagan lo que se hace es los residuales versus, fíjense que es muy chiquita, versus lo que yo predije, súper corta. A diferencia de White, que era una cosa larga, en Breusch-Pagan simplemente es este versus una de las variables. Puede ser, por ejemplo, la variable que yo predigo, o puede ser este versus la variable x1, o de los residuales versus la variable x2 o versus la variable x3. Para cada uno calculo un R cuadrado, ¿cierto? Un R cuadrado ajustado, calculo pues el estadístico de prueba y hago lo mismo que en el modelo que en la estrategia de White. ¿Rechazo o no rechazo la prueba de hipótesis? Eh, ¿Cuál es digamos, la situación aquí con Bridge-Pagan? Es que como se hace individualmente, entonces, digamos, lo puedo mirar como puntualmente si esta variable está relacionada con el error, con los residuales. Entonces, las variables que en la prueba estadística rechacen la hipótesis nula se pueden considerar como variables problemáticas que causan heterocedasticidad. Entonces, ahí ya pues entro a chequear qué es lo que puedo hacer con esa heterocedasticidad. Y pues en Bridge-Pagan, pues simplemente yo lo que hago es el BPT-SMOT del modelo. Aquí ya no tengo que hacer como cosas raras, sino simplemente como quiero ver si hay heterocedasticidad. Bueno, nos dio lo mismo. Entonces, rechazo la prueba de hipótesis al 10%, pero no al 5%. ¿Listo? En ese caso, bueno, este ejemplo de acá, si rechazamos al todo el por ciento, todas las significancias que se puedan haber. Entonces, por lo tanto, hay evidencias para decir que no cumple la homocedasticidad en el error. ¿Cómo se corrige? Este también es un poquito más peliagudo, porque bueno, con Breusch, Pagan y White logramos identificar entonces cuál es el asuntillo allí, ¿cierto? ¿Cuál es la forma funcional? Si la logramos identificar, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es dividir cada, por ejemplo, para el y sub i, vamos a obtener una nueva variable y vírgula i que va a corresponder a la observación sobre la raíz
de la función que yo haya encontrado. Si, por ejemplo, mi función era esta, entonces voy a calcular el valor puntual para cada una de las observaciones y pues saco la raíz de cada una de esas observaciones. Entonces voy a obtener un nuevo y como estandarizado. Lo mismo para cada uno de los y, KIs, para cada uno de los errores, porque esto me quedaría e sobre e. Entonces ahí que esto queda como 1. Y bueno, y para el x0, la columna x0 va a ser 1 sobre la raíz de cada una de estas observaciones evaluadas en esa función puntual que nosotros encontremos o con White o con Bruce-Pack. Vamos a obtener un nuevo modelo. Ese nuevo modelo con las variables transformadas es el que vamos a estimar y sobre el cual vamos a generar la inferencia. En principio, lo que vamos a obtener es que si la varianza de nuestro error sigue una función específica, f, y si la dividimos sobre esa f, pues estos señores se van a, digamos, a suprimir y pues vamos a tener finalmente lo que es el sigma cuadrado. Entonces, digamos, por eso se hace esa corrección de dividir sobre la raíz de la función que hayamos encontrado y evaluada en cada uno de esos puntos. Y con eso, pues entonces ya solucionamos el asuntillo allí. Hay otros métodos, eso sí, también hay bastantes métodos como mínimos cuadrados generalizados, mínimos cuadrados ponderados, que, digamos, intentan corregir también ese error, estimándolo y corrigiéndolo puntualmente para cada una de las observaciones. O bueno, otros también conocidos como mínimos cuadrados robustos. Bueno, esto yo normalmente les explicaba, pero creo que los se perdían ahí, entonces dejé de hacerlo. Eh, entonces, bueno, eso digamos corresponde al test de Y, al test de Bruch-Pagan, con el que se corrige este problema de heteroscedasticidad.